Como les decía, todos saludos cordiales, buenos días desde aquí, desde México, buenas tardes allá en España. Eh, per- Permítame compartir pantalla entonces. Ok, como les había dicho, y lo dijeron bien, pues nada, Espacio Ingeniería de la Construcción del Paisaje y el Patrimonio de los Cosmos en Guadalajara, México, en conjunto con la doctora Paz Benito del Pozo, quien es mi directora de tesis doctoral. Antes de proseguir, pues nada, agradezco a Incuna y a su presidente Miguel Ángel Álvarez Areces por esta inclusión y esta aceptación. Bien, de manera introductoria entonces, final del siglo XIX, principios del XX, pues se logra un objetivo que se venía desde 1542, desde la colonia, el virreinato, que era encauzar las aguas del bosque de los Colomos, o del actual bosque de los Colomos, hacia Guadalajara debido a el crecimiento urbano, sobre todo gracias a la llegada del ferrocarril que se dio en esta ciudad en 1888. Las obras de ingeniería realizadas entonces son el germen de un singular patrimonio basado en la ingeniería del agua y el paisaje del bosque de los Colomos, que hasta la fecha se reivindica, que se vuelve en un sitio parte del imaginario del tapatío común y corriente. Y bueno, pues este patrimonio se localiza junto al río Temajac, un sitio paisajístico de gran relevancia dentro del área metropolitana y que fue uno de los centros industriales más importantes en su momento. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Básicamente, pues el análisis del proceso histórico de canalización de las aguas hacia Guadalajara y la vinculación con la expansión urbanística y la formación del singular espacio que es el Bosque de los Colomos. Para que se den cuenta, pues Colomos para Guadalajara sería lo que es Chapultepec para la Ciudad de México, el Retiro para Madrid, la Boloña para París, etcétera, etcétera, para que se den idea del valor que tiene. La identificación de describir y analizar el estado actual de los elementos patrimoniales paisajísticos conservados en la zona, así como la aportación a una valoración del patrimonio que ostenta los Colomos y que oriente a los responsables públicos estatal, federal y municipal sobre su conservación y su gestión. ¿Bajo qué metodología? Bajo el método basado en el razonamiento inductivo que utiliza las técnicas de análisis cualitativas, destacando la revisión de los documentos históricos para conocer los procesos y políticas que han resultado a estas obras, así como la cartografía misma que existe de esta. Bueno, para que nos demos una idea, Colomos se encuentra en el noroeste del área metropolitana de Guadalajara, la tercera área metropolitana de México, un aproximado de 5 millones de habitantes, conformado por 10 municipios. La subcuenca de Colomos está compartida entre los municipios de Guadalajara y Zapopan. Vemos en su vista a su izquierda el mapa que hizo el ingeniero Agustín Pascal Bezán, para señalar pues las obras que se habían introducido, así como a su parte derecha, menos 49, las fotografías aéreas, en las cuales pues se ve claramente mediante una línea lo que es la actual avenida Pablo Casals, las obras de infraestructura. Aquí veríamos esta cuestión. Antes de proseguir, bueno, pues quiero decirles que, como les había comentado, se había intentado canalizar el agua de esta zona. Lo intentó el alarife Martín Casillas, constructor de la Catedral de Guadalajara. Lo intentó Fray Pedro Buceta, fraile franciscano oriundo de Sanlúcar de Barrameda. Lo intentaron otros, por ejemplo, el ingeniero estadounidense Samuel Trant, pero no había la suficiente tecnología para superar las cuestiones topográficas que esto implicaba. Así entonces, hasta el siglo XIX, cuando llegan los dos ingenieros, primero Gabriel Castaños Retes, oriundo del actual estado de Nayarit, el cual pues da algunas ideas o conceptos, pero desgraciadamente renuncia por acusación de malversación de fondos, y posteriormente llega el ingeniero Agustín Pascal Bezán, el cual pues confirma algunas de las teorías del propio Castaños y construye de manera definitiva esta obra. ¿De qué se compone esta obra? Y como ustedes pueden ver en el mapa, la infraestructura está en rojo. A esta infraestructura se añade la construcción de una línea de ferrocarril de la marca Decauville-Ainé, estos trenes que permitían pues que sus vías de tren se instalaran de una manera fácil
que ofrecía varios modelos de locomotoras en pequeña escala y que por lo tanto pues permitía tanto el transporte de materiales para construcción y posterior mantenimiento de la obra, así como de la propia población para su recreación. Esta se compone básicamente pues de varios puntos: los acueductos, los tanques receptores, el arenero, están numerados, más adelante les voy a decir cuáles son, los captadores, los tanques, así como las máquinas de bombeo. Como ustedes pueden ver ahí, es Guadalajara hasta 1910, el cual pues sufre un importante crecimiento, como les había dicho, por la llegada del ferrocarril, con ello por la llegada de empresarios tanto de origen francés como de origen alemán, que combinados con los empresarios de origen español, sobre todo cántabros y asturianos que ya estaban aquí, y empresarios locales, pues se conforma todo un emporio empresarial que necesita de agua, al igual que el resto de la ciudad, y pues esta agua de Colomos ayuda al crecimiento de la zona oeste de Guadalajara. Bueno, ¿qué se construye en esta zona? Primero tenemos un colector llamado Colector Curiel, en honor al gobernador que lo financió, el gobernador Luis del Carmen Curiel, el cual pues mediante galería filtrante o la tecnología del CANAT filtra las aguas. Posteriormente se construye una oficina de aguas que es el llamado castillo, de un estilo ecléctico, y junto a él los tanques de almacenamiento y la sala de máquinas, los cuales pues permiten tanto el almacenamiento como el bombeo posterior del agua hacia un punto alto, en la cual se construye una torre del vigía que cumplirá dos funciones: primero, ser la zona alta para el bombeo, y posteriormente desde ahí, vía gravedad en el acueducto, derivar el agua, y segundo, para que cualquier velador o guardia vigilara que las obras no fueran saboteadas, o vigilar en general todo el entorno paisajístico. Se llevaba entonces por medio de acueductos tanto subterráneos como superficiales, hacia un arenero o caja de agua, cual este arenero, que ven a su izquierda superior, pues recibía tanto las aguas de Colomos como de la zona de un cerro que acá en la ciudad llamamos Coli, y posteriormente se llevaba un tanque receptor, que ese tanque receptor desgraciadamente desapareció, pero que se encargaba posteriormente ya de su distribución hacia las nuevas zonas habitacionales de la ciudad, las llamadas colonias, que los europeos fundaron para la construcción de su modalidad de vivienda, los famosos chalets, que pues básicamente vienen a romper la vivienda de tipo andaluza que se había establecido desde el virreinato, y pues la forma de urbanización que hasta ese momento pues era una herencia muy directa de España. ¿Cuáles son los resultados de estas obras de ingeniería, de estas obras paisajísticas? Primero, pues la construcción de la obra de la canalización del agua, que es un logro que requirió siglos llevar a cabo, unida a la obra del tren de Cabil, y la posterior reforestación, esto debido para cuidar las fuentes de abastecimiento de agua, pues terminaron por llevar a cabo la consolidación definitiva del paisaje. Colomos es tan relevante para el área metropolitana y su historia que para los zapopanos y los tapatíos, pues siempre fue un sitio de recreación, para ir a bañarse, para ir a hacer campo, lo que los estadounidenses llaman picnic, y se cree que es que el paisaje incluso jugó un papel fundamental en la llevada de la Virgen de Zapopan, al ser punto de descanso. Por lo tanto, pues es un acto fundamental. Segundo, se confirma que la obra permite el desarrollo de las colonias. Sin esta agua no se hubiera llevado a cabo colonias como la Francesa, la Reforma, la Americana, la West End, eh, todas de la genialidad del arquitecto, del ingeniero alemán estadounidense Ernesto Fuchs. En 1976, el gobierno del estado de Jalisco, quien era el dueño, dona el bosque al ayuntamiento de Guadalajara. En 1998 se crea el Patronato del Bosque de los Colomos, que es hasta la fecha el grupo descentralizado del ayuntamiento, que maneja tanto el espacio como el patrimonio, en conjunto, el patrimonio en conjunto con el servicio de agua de la ciudad, porque aún funciona,
Y en 2007, pues Colomos es declarada área natural protegida en la sección hidrológica. Esto porque, pues, como la infraestructura no funciona, aún se abastece agua parte de la ciudad, pues entonces es fundamental cuidar este espacio. Así también, en fechas posteriores, al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ha catalogado algunas de estas obras como la Galería Norte, como la Caja de Agua, así como la caja adjunta al acueducto, como patrimonios o monumentos históricos del Estado mexicano. Faltaría el resto, tienen potencial, pero bueno, ese ya es un paso bastante fundamental. De manera de conclusión, ¿qué podemos decir? El Bosque de los Colomos es fundamental para la ciudad, o sea, la recreación de los tapatíos, este, uno de los primeros puntos o una de las primeras ideas es siempre ir al Bosque de los Colomos, visitar el jardín japonés, visitar el jardín mexicano, estar caminando, se hace senderismo en el interior, es un bosque un poco grande, entonces prácticamente parte ya de ese imaginario. El aprovechamiento del agua, por tanto, consolida un paisaje histórico cuyo valor se refuerza con la canalización de esta ciudad, como les había dicho. Antes de eso, Colomos ya era un punto de encuentro, de recreación. Repito, lo personal tengo esa teoría de que es parte o construcción de la tradición de la llevada a la Virgen de Zapopan. Entonces, esto lo único que es consolidarlo. Las obras de infraestructura hidráulica pues dotan de un patrimonio tanto paisajístico como edificado fundamental para la ciudad. Todo aquel que va a los Colomos va al castillo, que es actualmente un centro cultural, se queda contemplando un rato el tanque de almacenamiento, todas las obras en general llaman bastante la atención de la gente por su antigüedad y porque aún siguen en funciones. Así pues, la importancia de los Colomos como un patrimonio social, es decir, como parte de la sociedad, y por lo tanto de allí la urgente necesidad de los tres niveles de gobierno, tanto de la Federación como del Estado de Jalisco y del municipio de Guadalajara, el cuidar este espacio paisajístico y su patrimonio edificado que aún sigue dando el servicio a la población. Bueno, por mi parte, pues sería todo. Les agradezco mucho. Les mando un cordial saludo y pues nada, gracias.